Un niño que empuña un arma y mata a su compañerito y luego se suicida. Un joven que asesina en el mismo centro educativo al rector del colegio. Son, entre otros casos, hechos que hemos registrado aquí en City Noticias y que tienen un origen en las violencias acumuladas en la casa y en la calle. ¿Cómo superar esto? ¿Qué se está haciendo? Pues hay un ejemplo. Una joven canadiense le ha puesto su corazón a este tema y con talleres pedagógicos está llegando a la raíz del problema. Este es el tema de la historia central de hoy. Jimena, buenas noches. Buenas noches, Darío. ¿Cómo asumen los niños y los jóvenes estas opciones pacíficas para solucionar sus conflictos? Darío, pues lo asumen como una muy buena opción para asistir a un lugar donde pueden ir a contar sus historias. Por ejemplo, allí hay más de 24 niños que llegan no solamente a reforzar sus estudios, sino a contar casos que, por ejemplo, en el colegio les dicen gafufo o ciertos problemas que han tenido de agresión y que allá los pueden solucionar hablando y dialogando con los maestros, Darío. Eran las 2 de la tarde cuando apenas empezaban a llegar Alexandra, Berta, Luis, Germán, Mayerly, Humberto y muchos niños más que desde diferentes barrios de la localidad Ciudad Bolívar acuden al sector de Lucero Medio a recibir una clase poco usual. La llaman resolución de conflictos. Nos han enseñado a que no peleemos, tratar de resolver los problemas que los demás tengan o los que yo tengo. El objetivo es hacer que estos pequeños entre los 5 y 11 años, a partir de juegos, lúdicas, charlas animadas y un montón de preguntas, aprendan a solucionar los problemas que se generan en sus casas y luego en el colegio, de una manera divertida y diferente a la violencia. A veces me molestan, hay gafufo, cosas ahí feas. Yo estoy enfermo y tengo estrechez uretral y tengo pañales y allá en el colegio me dicen pañalero. De lunes a viernes, niños de toda la localidad de Ciudad Bolívar asisten a esta casa entre las 2 y las 5 de la tarde a recibir terapias de resolución de conflictos, pero también a resolver problemas escolares. Luego de varias semanas jugando al rompehielo, al molestómetro o a las preguntas y respuestas en círculo, las actitudes en los niños cambian y su orgullo también. Una niña que era mi amiga el año pasado, sino que nomás me pegaba y al otro día fue y dijo, ¿quieres ser mi amiga? Yo le dije, pues bueno, sí. Por ahora son 24 niños en Ciudad Bolívar que a diario buscan que sigan su ejemplo y acudan a Somos Capaces, a reforzar sus estudios y a resolver sus conflictos. De este proceso forman parte los padres de familia y los educadores del barrio Lucero Alto, en la localidad de Ciudad Bolívar. ¿Qué piensan ellos hoy, luego de ver la evolución de sus hijos y estudiantes en estos talleres de resolución de conflictos? Darío, pues lo ven como un gran logro, pues para ellos es una satisfacción muy grande que sus niños hayan llegado con un objetivo y lo hayan cumplido. Además que los educadores se han dado cuenta que no solamente sirven para enseñar matemáticas, ciencias y este tipo de cosas, sino para escuchar a los niños y que los niños regresen a su casa por lo menos con una sonrisa. Presente. Los padres de familia están conscientes de que los grandes problemas provienen de casa y que sus hijos necesitan ayuda, no solo la que les pueden brindar ellos mismos, sino también la de un complemento, en este caso la de los educadores y voluntarios. Empezando desde los pequeñitos hasta los niños de 11 se ven solo problemas acá en Ciudad Bolívar, sí. Por ejemplo, el porte de armas de los niños, y los niños son muy agresivos. Sus preocupaciones no solo son la falta de tiempo para compartir con los niños, también los conflictos del hogar que pueden afectarlos en su entorno. A veces pone ejemplos un poco sobre que cuando mis papás llegan borracho o situaciones así. En general hay varios cambios en los niños. Hay veces que funciona, hay veces que no funciona. Siempre tienen, pues hay niños más juiciosos que otros. Saben que en este lugar los pequeños están reforzando sus conocimientos y se sienten seguros de contar con un espacio que les ayude a evitar los conflictos y las violencias. Pues desafortunadamente la violencia de los niños muchas veces por culpa de nosotros los padres. Desafortunadamente por la situación del país hay que trabajar tanto como padre como madre. Y debido a ello no es como cuando nosotros que por lo menos mantenía mamá al lado de nosotros. Pues pienso que el rendimiento académico y la sana convivencia, que hay niños que llegaban acá muy agresivos. Entre líderes comunitarios, maestros, voluntarios y padres, los pequeños aprenden a diario a convivir en el colegio, en sus casas y en la calle, sin necesidad de utilizar la violencia. Hay otras violencias y conflictos que tienen que asumir los niños y los jóvenes. Por ejemplo, el abuso sexual. En estos episodios, a juicio de los expertos en el tema, se guardan resentimientos y odios que en el proceso de integración a la sociedad
difícilmente se borran o se olvidan. Enrique estuvo hoy en el primer encuentro iberoamericano sobre este tema. ¿Qué tal, Enrique? Don Darío, buenas noches. ¿Qué proponen los conocedores de esta problemática? Ellos invitan a las autoridades distritales y nacionales a que destinen mayores recursos a la educación y a campañas pedagógicas, no solo en colegios, sino al interior de los hogares. En el Congreso Iberoamericano de Maltrato Infantil que se realiza en la ciudad, los investigadores coinciden en asegurar que las secuelas que deja el abuso sexual en los menores, en la mayoría de los casos, son imborrables. Eso es una carga que tendrá necesariamente que llevar a cuestas, y solo si en el transcurso de su vida encuentra una persona que le vaya ayudando a descargar ese karma que lleva por dentro, logrará encontrar la armonía interior que necesita para desarrollarse como un adulto maduro. El apoyo del núcleo familiar en un evento de estos es vital para la solución del conflicto. Siempre buscará de todas maneras sobrevivir a su trauma, pero pegado a la familia. Y se va a pegar de las personas que mejor afecto le brinden. Las opiniones en torno a los mecanismos que se están adoptando en el distrito para frenar esta problemática, como el caso reciente del Muro de la Infamia, están divididas. Desde el ámbito de lo pedagógico puede ser una medida de protección, una medida de defensa hacia los demás niños. Cuando vean a una persona que ha cometido este tipo de delitos, pues tomen ciertas precauciones. No estamos yendo a las raíces son otras, las raíces son estructurales, las raíces son educativas, las raíces son de eficiencia del Estado. Finalmente, conocedores de este tema en América Latina coinciden en que Colombia va por un buen camino, pero que hay que invertir más recursos en el tema de educación sexual a nivel familiar y académico y en campañas pedagógicas. Recursos, pero también herramientas más elementales de los propios padres de familia. Ellos invitan a los padres a conocer el lenguaje mudo que tienen los pequeños. Cada vez que se presenta este tipo de problemas, ellos tratan a través de este lenguaje de comunicar que pasa algo. Y los padres tienen que aprender a conocer este lenguaje en los niños. Muchas gracias, Enrique. Mucho gusto, Andrés. El abandono también deja huellas severas en los niños y en los jóvenes. Esta situación hace parte del conflicto familiar y dificulta la adaptación a la comunidad. Hoy, precisamente, registramos el caso de un padre de 25 años que abandonó a su pequeño de apenas 2 días de nacido. Lo abandonó en un hospital de la ciudad. Ronald. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo es la historia? Muy bien, llega este joven de 25 años aproximadamente, ingresa al hospital de Kennedy por urgencias, unidad de pediatría, y en menos de 2 minutos deja el pequeño en un consultorio, sale prácticamente corriendo de este centro asistencial. Desalmado este hombre que ha dejado este menor, este angelito, en buenas condiciones afortunadamente en este sitio. El llamado que hacen las autoridades finalmente para que la gente se dé cuenta, si ubica el rostro de este individuo, lo denuncie oportunamente. En la ciudad, cerca de 10 menores han sido abandonados en el último año. Desde hace más de 24 horas, en una de las cunas de la sección de neonatos permanece este bebé que no supera los 3 días de nacido. El pequeño fue abandonado por un hombre en un consultorio de la unidad de pediatría del hospital de Kennedy. El muchacho entró, dejó el niño ahí estaba la doctora, lo iba a examinar y el muchacho dijo, ya vengo, salió y se fue. En tan solo 2 minutos, el individuo de una altura aproximada de 1,70 m, piel color trigueña con chaqueta y pantalón café, ingresa al centro asistencial, registra al bebé bajo el nombre de Sebastián, pasa al consultorio, se devuelve y prácticamente deja el lugar corriendo sin ningún rastro. La doctora le dijo, señor, espérenme, salió y se fue. No esperó, ella salió detrás del señor llamándolo, pero el señor no esperó. En esta situación un aspecto inquieta a los médicos y es el perfecto estado de salud del menor, lo que indica que el parto fue natural y el embarazo muy bien cuidado. Al parecer fue atendido por personal de salud porque se encuentra con su cordón umbilical bien ligado, un niño bien tenido de las 24-36 horas. Este hecho se convierte en uno de los tantos casos de bebecitos abandonados. Tenemos más o menos unos 8 casos donde los bebés han sido abandonados. Por lo general se encuentran vestidos, están abrigados. Por ahora las autoridades trabajan en la búsqueda de pistas que logren llegar con el paradero de este desalmado hombre. No se sabe quién es él, ¿no? Puede ser el padre o puede no serlo. Sí, claro, eso es lo que trabajan en ese momento las autoridades. Están trabajando con las huellas dactilares que quedaron en la ropa del menor y también trabajan en un retrato hablado para lograr identificar la identidad de este hombre. Muy bien, muchas gracias. Ante este panorama,
De todas maneras, hay esperanzas y hay caminos que ya dan sus primeros frutos, además, como les hemos mostrado en la historia central que vimos al comenzar la emisión. Vamos a hablar de alternativas, por ejemplo, de la Fundación Somos Capaces. Esta noche nos acompaña Emily Bird de Vargas. Ella es una joven canadiense, residente en Bogotá, que le apuesta a encontrar a través de talleres pedagógicos una forma de resolver los conflictos que tienen los niños y los jóvenes. Emily, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Como ustedes podrán ver, habla perfectamente el español. Muchas gracias. ¿En qué consiste el taller que usted hace? Pues este programa piloto que acabamos de terminar realmente hoy duró 10 semanas, con una sesión cada semana de 70 minutos y entramos 3 o 4 voluntarios a un colegio, pues a un curso en un colegio, a un grupo pues por ejemplo en Ciudad Bolívar que vieron ahorita, en un grupo de refuerzo escolar y enseñamos métodos de manejo de conflictos a través de actividades lúdicas y luego conversaciones que apoyan y retroalimentan las actividades que hemos hecho. O sea, estamos hablando de juegos. ¿Usted les enseña juegos a los niños? Hay juegos gana-gana, hay dramatizaciones, tenemos debates, tenemos y otras formas lúdicas de expresar y explorar el conflicto y su manejo y resolución. ¿Qué debates hacen, por ejemplo? Por ejemplo, miramos la fisiología de la rabia. ¿De la rabia? Sí, entonces los niños hacen digamos una meditación donde tienen que pensar en cómo se sintieron en un conflicto recientemente donde empezaron a sentir rabia, entonces que se fijan en si las manos se les tensionan o si la cara se les arruga o esa clase de cosas para que ellos puedan darse cuenta cuando estén entrando a un estado de rabia, digamos, para poder mejor estar consciente de su situación y de allí poder conversar o reaccionar de una forma diferente en vez de pegarle algo o gritar. Y ellos mismos van diciendo cómo sería una reacción mejor diferente a la rabia. Sí, o sea, enseñamos un modelo de conflicto donde tienen una escalera respaldosa que cae rápidamente hacia el cauce de problemas, pero tenemos para prevenir esa caída unas lianas que nos llevan hasta el otro lado del cauce de problemas, hacia la escala de coraje y eventualmente hasta el risco de la resolución. Entonces, esas lianas son cosas como dar un paso atrás, respirar profundo, relajarse, contar hasta 10. O pedir perdón, dependiendo del conflicto. Y cada conflicto tiene ciertas lianas que funcionarían y otras lianas que no. Y ellos van descubriendo cuáles son los que funcionan en cuáles situaciones. ¿Y cómo afecta la psicología de los niños este tipo de juegos? Pues ellos aprenden mucho más fácilmente y con más diversión si están aprendiendo a través de juegos, ¿sí? Se acuerdan de un juego, entonces, o sea, por ejemplo, cuando hacemos una recapitulación de una semana hacia, pues, la recapitulación de la semana anterior y les preguntamos qué hicimos la semana pasada, entonces hicimos juegos gana-gana o hicimos una actividad de cooperación y se acuerdan de esos juegos y luego de allí se acuerdan si era cooperación o la rabia o pues la buena escucha o la buena comunicación que hemos trabajado. ¿Y lo hacen sobre problemas reales de ellos? Digamos, ellos cuentan problemas reales que les pasan y tratan de solucionarlos y de ver cómo los solucionan. Pues a veces a veces les da pena contar esas cosas y está bien, entonces tenemos dramatizaciones y otros ejemplos de nuestras propias vidas, pues la vida de los voluntarios, ¿sí? Para alentar y motivar la conversación y sí, muchas veces salen con conflictos, dicen que bueno, es que el otro día en el colegio me pegó tal persona y entonces ellos dicen pues si siguieron el conflicto o si pensaron en una liana para pararla. Emily, usted conoce bien el conflicto colombiano, yo lo sé. Mi pregunta es,
este tipo de talleres, de enseñanzas a través de juegos con los niños, ¿cómo puede afectar el conflicto colombiano en el futuro? Pues yo creo fuertemente que el conflicto empieza con cada uno de nosotros y de allí también empieza pues la responsabilidad de parar el conflicto. Entonces, si una persona no agarra esa arma, entonces no va a haber esa parte de ese conflicto. Y si nadie nunca coge un arma, pues no tendríamos ese conflicto, ¿cierto? Sí. Esto nos ayuda mucho con la comunicación, con parar el conflicto en su raíz, digamos, para que no vaya creciendo más y más. Y también les ayuda mucho con lo que llamamos la virtud interior, que es lo que explicamos como un músculo que pueden ejercitar para poder sentirse mejor. Ellos piensan en cosas que ellos hacen bien. No todo el mundo hace matemáticas bien, pero no tiene que sentirse mal por eso, porque de pronto haga muy bien el arte o el fútbol u otra cosa, ¿sí? Entonces hacemos actividades para que ellos piensen en las cosas en que ellos son muy buenos, más ¿sí? fuertes, claro. Y también enseñamos que podemos ayudarnos entre nosotros a fortalecer la virtud interior de los demás. Entonces con eso les ayuda mucho con esa autoestima, que si ellos tienen esa autoestima, de pronto no entren tan fácilmente a la guerrilla o los paramilitares o cosas así. ¿Usted hace estos talleres sola o tiene otras personas que le ayudan? Tengo varios voluntarios. ¿Voluntarios? Sí. ¿Y es fácil conseguir voluntarios? Pues me ha ido bastante bien. ¿Ah, sí? He estado felizmente sorprendida con... ¿Y cómo los consigue? A través de las universidades. He mandado correos electrónicos a distintas universidades donde tengo contactos, y ahí ellos mandan a sus bases de datos, y eso me ha ayudado bastante. ¿Y tiene suficientes? No, necesito más voluntarios. Necesita más voluntarios. Sí, estamos, pues la idea es siempre ir expandiendo, necesitamos más colegios y más grupos de niños y más voluntarios. Los voluntarios que necesitamos son entre 18 y 30 años, estudiantes de cualquier nivel de universidad o recién egresados o líderes comunitarios. Y tenemos, por ejemplo, nuestra próxima capacitación de voluntarios el sábado 9 de junio. Entonces todos están invitados a eso, pero necesitan confirmarme en el correo electrónico. Ahí estamos viendo en la pantalla el correo electrónico y el teléfono a donde pueden dirigirse. ¿Cómo se financia esto, este proyecto? Hasta ahora a través del voluntariado, o sea, yo no he ganado. ¿Y no hay empresas privadas que le ayuden? Pues en el momento, por ejemplo, cobramos un poco a los colegios que puedan permitirse. Estamos ahorita trabajando con un colegio privado, el Colegio Campestre San Diego en Chía, que pagaron pues lo que cubre los materiales, pero en Ciudad Bolívar no tienen ese dinero, entonces eso cubrió un poco de los materiales también de Ciudad Bolívar, pero sí, necesitamos financiamiento de cualquier lado. Pues estaríamos muy felices y quisiéramos también invitar a las empresas privadas a apoyar no solo esta organización, sino cualquier clase de organización como parte de la responsabilidad social. Muy bien, muchas gracias, Emily, y muy buena suerte. Muchas gracias, Darío.